Si bien es cierto que hemos construido un mundo con muchas ventajas para los humanos, este dista mucho de ser ideal. Para alcanzar mayor bienestar y darnos viabilidad como especie, debemos ser más sustentables y regresar a un planeta más verde y menos contaminado. Debemos reducir rápidamente nuestra dependencia a los combustibles fósiles, usados en el transporte, en la producción de electricidad y al generar el calor que requieren los procesos industriales. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. La bioenergía, ¿no? La bioenergía es utilizar elementos naturales, orgánicos, para producir energía. Hay dos grandes sectores dentro de la bioenergía, ¿no? Fundamentalmente los combustibles líquidos y gaseosos, como el biogás o como el etanol, y los combustibles sólidos. Entonces, los combustibles sólidos son utilizar biomasas, es decir, la biomasa es cualquier elemento orgánico, natural, ¿no? Aquí en México utilizamos el 68% de la energía renovable que utilizamos, digamos, es biomasa. ¿No? Simplemente no es una biomasa moderna. Toda la cocina de leña, claro. Toda la calefacción ¿Cuánta a través gente de leña? Todavía, y sobre todo la gente más modesta, utiliza la leña simplemente para darse calor o como combustible en lugar de una estufa? Sí, exacto. O quemar el biogás, la cáscara de coco, o quemar el bagazo de caña, pues todas son esas biomasas que generan energía. Platícanos qué es esto de Pellet México y entremos al tema de los pellets. Claro que sí. Pellet México es una empresa que fundamos en el 2016 y la idea es fundamentalmente aprovechar, desarrollar el sector bioenergético y dentro del sector bioenergético aprovechar las biomasas residuales para convertirlas en un comprimido. Es un proceso de extrusión en donde se comprime la materia prima de residuos orgánicos, forestales o agrícolas. Y estos pellets, así se llaman por el proceso de extrusión, estos pellets se utilizan para sustituir los consumos de gas LP y de diésel en procesos de combustión, fundamentalmente para generar energía térmica, para generar calor. Aunque con los pellets también se puede, y con la biomasa se puede generar energía eléctrica. ¿De qué tamaño es un pellet? Sí, los pellets, mira, qué bueno que preguntas, pero aquí tenemos una pequeña muestra, ¿no? Exacto. Estos son pellets comprimidos de bambú. Esto es un pellet. Este es un pellet, así es, ¿no? Tiene yo te comentaba que es un comprimido, en este caso es bambú, es aserrín de bambú. Y este comprimido, lo que hacemos es, molemos el bambú, le reducimos la humedad hasta un 12%. Porque ha de tener muchísima agua un bambú. Así es, sí, la madera o el bambú tienen un 35-40% de humedad. De agua. Entonces nosotros a través de una línea de secado le reducimos la humedad hasta el 12% y con eso lo metemos un proceso de extrusión, un proceso de compresión a alta temperatura y después lo enfriamos. Y esto es lo que le da su solidez y durabilidad. Y que lo puedes transportar y mover y... Que se puede transportar logísticamente, que se puede almacenar, que se puede ya introducir en sistemas de combustión modernos para que pues tengan la mayor eficiencia energética posible. La idea es aprovechar los desperdicios de la industria, como cáscaras de frutas, aserrín y otras materias orgánicas, para secarlas y comprimirlas en pequeños pellets que después sean usados como combustible para generar el calor que necesitan los procesos industriales. Así podemos evitar la quema de carbón y combustibles fósiles, fuentes muy dañinas para el medio ambiente. Nuestra empresa fundamentalmente va a aprovechar los residuos de forestales, agrícolas o de las industrias de transformación de alimentos. Para darte un ejemplo, iniciamos a finales del año pasado con nuestra planta en Huatusco, en Veracruz. Ahí estamos produciendo pellet de bambú, pellet de cascarilla de arroz y una mezcla entre pellet de cascarilla de arroz y astilla de madera.
En el Estado de México vamos a inaugurar nuestra próxima planta en febrero de este año y ahí va a ser fundamentalmente de residuo maderable, es decir, todo el acerrín, la viruta que sobra de los aserraderos, nosotros lo utilizamos para convertirlo en pellets. Y estamos trabajando una serie de proyectos en Coahuila para utilizar el hueso de aguacate como un biocombustible sólido. En realidad hay una planta de procesamiento de producción de guacamole. Ah, ok. Y todo ese guacamole lo envían a Estados Unidos. ¿Y mucho de ese aguacate viene de Michoacán o es...? Viene de Michoacán, okay, pero lo procesan, ahí lo procesan. En Sabinas, en Ok. Coahuila. Y lo interesante de ese procesamiento es que todo el residuo se queda en el Claro, sitio, ¿no? claro. Ese residuo, aprovechar alrededor de 30,000 toneladas de hueso de aguacate. Ok. Estamos trabajando en Sinaloa con el clúster del mango y con el gobierno de Sinaloa para aprovechar la semilla del mango, el hueso de mango, para hacer una planta de 30,000 toneladas de hueso de mango. En Sinaloa, para ponerte un ejemplo de estos modelos de economía circular, hay alrededor de 130,000 toneladas de hueso y de cáscara de mango Que se tirarían, normalmente ¿o se qué? tiran, ¿no? O se disponen, hay una regla, una normativa en Semarnat para ponerle cal y enterrarlo debajo de la tierra, pero hay muchos tiraderos clandestinos Claro. o hay muchos productores que no siguen las mejores prácticas. Claro. Todo ese hueso de aguacate y esa cáscara de aguacate termina contaminando ríos, Claro. suelos. Se genera una mosca, que es una epidemia, y esa mosca atenta contra la producción de mango, Ok. porque se come la fruta fresca. Ok. Y lo que nosotros queremos hacer es tomar todo ese residuo y, por un lado, evitar el impacto medioambiental negativo que tiene, transformarlo en estos pellets y con estos pellets suplir la demanda energética de las propias transformadores de la industria del mango, que se dedican a deshidratar mango, a hacer pulpa de mango, a hacer jugo de mango y lo mandan a Estados Unidos. Necesitan alta demanda energética para hacer esos procesos de transformación y podrían estar consumiendo sus propios residuos a través del pellet, quitando además el impacto medioambiental negativo. ¿Qué tanta electricidad podrías llegar a sustituir en ese tipo de empresas que has puesto, esos ejemplos? Sí, bueno, en realidad nuestra línea principal del negocio de Pellet México es adaptar los procesos industriales térmicos, ¿no? Es Ok. decir, ahí en donde se genera calor, Ok. se necesita vapor, secar, deshidratar, calentar agua. Prácticamente los procesos industriales, el 95% de los procesos industriales necesitan de energía térmica. Ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir el pellet, ¿no? Para generar esa energía térmica. Ok. El pellet lo que hacemos es lo combustionamos y eso es lo que genera el calor que necesitan las calderas para producir Pero ese vapor, calor para podría calentar agua. generarse o por electricidad o dijiste gas. Sí, normalmente... ¿Diésel dijiste también? Normalmente los procesos industriales lo generan con gas natural, ¿Con gas? con gas LP, Ok. con combustóleo o con diésel, ¿no? Algunos con coque, ¿no? De las formas más Y estás tradicionales. tratando de disminuir el consumo de esos insumos a través de estos pellets. Así es, nosotros lo que le ofrecemos a los procesos industriales, residenciales o domésticos es poder sustituir su consumo de gas LP o de diésel. Para darte una idea de la equivalencia energética, un litro de diésel tiene alrededor de 8,800 kilocalorías. Para sustituir un kilo de pellet tiene alrededor de 4,300, 4,500 Según la mitad, un kilo contra un. contra un litro, O sea, ¿no? igual, Pero ok. en realidad para la equivalencia La mitad. energética necesitas 2 kilos de pellet Correcto. para sustituir la equivalencia calorífica de un litro de diésel. No es tanto. No, no es tanto. No es Cuando tanto. nosotros empezamos a trabajar este proyecto en el 2014 más o menos, Ok. el litro de diésel en nuestro país estaba en 13 pesos. Ok. Cuando fundamos la empresa, a finales del 2016, el litro de diésel está en 17 pesos. Claro. El día de hoy el litro de diésel está en 21, tirándole a los 22 pesos. Muy bueno. Eso significa que nosotros podemos, el kilo de pellet nosotros lo vamos a sacar al mercado energético en 5 pesos el kilo. Ok. Eso significa que con 2 kilos, con 10 pesos... Con 10 pesos estás sustituyendo en 22. Sustituyes la equivalencia Ok. energética de 22 pesos, ¿no? Más aparte, entonces una es costo, donde es el beneficio que me estás diciendo es prácticamente hoy en día la mitad. Así es. Y la otra, pues supongo que es todo este tema medioambiental que no es menor. El principal motor y driver de nuestra empresa sí tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, Claro. ¿no? Es decir, sustituyendo esos consumos de combustibles fósiles, lo que nosotros logramos es mitigar toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera. ¿Qué pasa con las energías renovables como viento, como fotovoltaicos? ¿Cómo les va a ustedes ahí en precio? Lo que pasa es que los procesos de producción de pellet tienen un costo relativamente bajo, siempre y cuando garantices, ¿no?, la materia prima, ¿no? Garantizando la materia prima, el costo de producción es muy bajo. Para ponerte un ejemplo,
una tasa de retorno de inversión de una planta de producción de 20,000 toneladas puede ser de unos 3 años, ¿no? Es decir, En 3 años todos recuperas los la fierros inversión. para producir el pellet recuperan la inversión entre 3 y 4 años. Ok. Más o menos las TIRs de eólico y de solar, ¿no? Pues ahora lo hemos hecho mucho más eficiente, pero estás hablando de tasas de retorno de inversión que van de 7 a 10 años. Ok. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque la inversión es mucho mayor. Más grande. Y por otro lado, porque en la producción de energía vía viento y vía sol, pues hay una intermitencia, ¿no? Entonces hay ciertos periodos en donde no puedes producir. Ok. La biomasa es distinta porque con esta puedes producir todo el tiempo. Todo el tiempo, ok. Y además la puedes almacenar. Los humanos somos muy creativos y hemos sabido sortear retos importantes en el transcurso de la historia. Por eso debemos apoyar la diversidad y la innovación al crear nuevas formas de hacernos más sustentables. Además de la energía eólica y solar, en Ahora Futuro México y el Mundo, seguiremos explicando otras tecnologías interesantes como la geotermia, la biomasa, la termovalorización de la basura y nuevas formas de reciclaje y renovación de residuos. Tenemos que ser más eficientes y amigables con nuestro entorno. Nuestro mayor motor es el tema del cambio climático, porque sí creo que el cambio climático supone el reto más importante que se le ha presentado a la humanidad en toda su historia. Sí. Y no solo eso, porque porque ponemos entre paréntesis la posibilidad real de la vida en este planeta, ¿no? Sí. Por primera vez existe esa posibilidad. Y no es una especulación, son datos científicos. Sí. Siendo el mayor reto que ha tenido la historia durante toda su historia, No nos que ha tenido estamos- la humanidad durante toda la historia, no estamos haciendo Lo estamos aplicando. lo correspondiente. Pero además nos toca a nuestra generación Sí. sentar los cimientos para resolver ese tema. Es importante que produzcamos cada vez menos basura, mientras hacemos un destino más inteligente de la misma. Por ello tenemos que alargar la vida útil de los productos, encontrar nuevas formas de aprovechar los desperdicios y usar rellenos sanitarios muchísimo más pequeños o de plano no necesitar de ellos. Nuestra forma de consumir también debe ser mucho más eficiente. En caso de la biomasa es especialmente interesante. En lugar de enterrar basura orgánica, cubrirla con cal y quemar combustibles fósiles, lo que implica una doble contaminación, mejor convirtamos esa basura en un combustible que contamine mucho menos y nos ahorre dinero. Trabajemos en México para conseguir más soluciones inteligentes y sustentables como esta, porque queremos y necesitamos un mundo mejor.